Cuando una mujer te engaña, no empieza confesándotelo. Lo primero que hace es decirte una frase tan común, tan inocente, que la mayoría de los hombres ni sospechan. Y si no la reconoces a tiempo, ya es demasiado tarde. Hoy voy a revelarte la primera señal verbal que una mujer suele decir cuando está siendo infiel, y más importante aún, porque lo hace desde la psicología femenina. No es lo que imaginas, no es un ya no te amo ni un necesito un tiempo. Es algo mucho más sutil, y si no lo detectas, ella seguirá viéndote a la cara, mientras piensa en otro hombre. 1. El cambio invisible. Al principio, todo parece igual, pero no lo es. Ella sigue enviándote mensajes, sí, pero ahora responden más a la cortesía que al deseo genuino. Su sonrisa está ahí, pero no tiene la misma luz. Es como un cuadro que se ve intacto desde lejos, pero cuando te acercas, notas que la pintura empieza a descascararse. Y entonces, llega ese detalle que muchos hombres pasan por alto. Empieza a cuestionarte cosas que antes no le importaban. Ejemplo, últimamente trabajas mucho. No. No es una pregunta inocente. Es el inicio de una narrativa que necesita construir para justificarse a sí misma. En su mente, no puede ser la mala de la historia. Necesita una excusa que le permita dormir tranquila, y si esa excusa es que tú ya no estás presente, la repetirá hasta que suene real. Así, cuando cruce la línea, podrá convencerse de que fue tu ausencia y no su elección lo que la llevó allí. El cambio invisible no es un golpe de un día, es un goteo lento que cala en el silencio. Primero te suelta frases como ya no salimos como antes o siento que estás en otra. Después, la distancia emocional se disfraza con cansancio, estrés o necesidad de espacio. Y tú, por confiar, por pensar que es solo una racha, bajas la guardia, sin darte cuenta de que en el tablero ya se están moviendo piezas sin tu permiso. Es ahí donde muchos hombres caen, no porque no puedan ver, sino porque no quieren ver. Porque ver duele. Y aceptar que algo cambió significa abrir la puerta a una tormenta de preguntas que preferirías mantener cerrada. Preguntas que no solo amenazan tu relación, sino también tu orgullo, tu identidad, tu imagen de hombre que tiene todo bajo control. ¿Estoy perdiendo a la mujer que amo? ¿Puedo recuperarla o ya es demasiado tarde? ¿Y si el problema no es solo mío, sino también suyo? El problema es que esas preguntas no se quedan quietas. Te persiguen en la ducha, mientras manejas, cuando intentas dormir. Y cada vez que las ignoras, se hacen más pesadas, hasta que, sin darte cuenta, se convierten en un muro invisible entre ustedes dos. Muchos hombres, por miedo a enfrentar estas verdades, se refugian en la rutina, trabajan más horas, se distraen con amigos, llenan el silencio con risas forzadas o conversaciones superficiales. Pero en el fondo, saben que la distancia crece. Saben que algo en su mirada cambió, que sus abrazos duran menos, que ya no pregunta cómo estuvo tu día con la misma curiosidad de antes. Negarse a ver la realidad es como cerrar los ojos mientras el barco se hunde, pensando que, si no miras el agua entrar, quizás se detenga. Pero no se detiene. Nunca se detiene. Y cuando por fin decides abrir los ojos, tal vez descubras la verdad más cruel, que no solo perdiste a la mujer que amabas, sino que también perdiste el tiempo. Ese tiempo que, si hubieras actuado antes, quizá habría sido suficiente para encender de nuevo la chispa, o al menos para irte con la frente en alto, sabiendo que lo diste todo sin engañarte a ti mismo. El tiempo que pudiste usar para tener conversaciones incómodas, para mirar de frente las grietas que ya se formaban en la relación, para exigir claridad en lugar de aceptar evasivas. Pero no lo hiciste. Preferiste aferrarte a la idea de que esto es solo una fase, que todo va a mejorar, que el amor que tenemos es más fuerte que cualquier problema. Y mientras te repetías esas frases como un mantra para calmar tu miedo, el reloj seguía corriendo, implacable. No te diste cuenta de que cada día que pasaba en silencio era un día que jugaba en tu contra. Porque el amor, cuando no se alimenta, no se congela, se pudre. Se convierte en una costumbre vacía, en un compromiso sostenido solo por la inercia, hasta que uno de los dos se cansa de caminar al lado de un cuerpo presente pero un alma ausente. Entonces llega ese momento brutal en el que todo se aclara. Ese instante en el que, de repente, las piezas encajan,
y te golpea la certeza de que no la perdiste de golpe. La fuiste perdiendo cada vez que aceptaste un beso sin pasión, cada vez que te conformaste con un nada como respuesta, cada vez que su mirada estaba en otra parte y tú fingiste no notarlo. Ahí es cuando la culpa se mezcla con el dolor, porque no solo sufres por lo que ella hizo, sino por lo que tú dejaste de hacer. Te preguntas, ¿y si hubiera hablado antes? ¿Y si hubiera tenido el valor de decirle que la sentía lejos? ¿Y si hubiera puesto límites cuando vi las primeras señales? Pero los y sí son crueles, porque siempre llegan tarde, cuando el escenario ya está vacío y solo queda el eco de lo que alguna vez fue. Lo más devastador no es verla irse, es saber que tu inacción le puso alfombra roja a su salida. Que cada minuto que guardaste silencio, que cada gesto de indiferencia que no confrontaste, fue una piedra menos en el muro que protegía tu relación. Y ahora, con los ojos finalmente abiertos, ves el terreno arrasado, y entiendes que el amor que pudo salvarse ya no está, que la oportunidad se fue junto con ella. Porque así es el tiempo, no se detiene, no espera, no negocia. Y cuando lo dejas pasar sin actuar, no solo te roba el presente, también te roba el futuro que podrías haber construido. Ese es el dilema. Mientras tú buscas razones para creer, ella busca razones para irse. Tú te aferras a los recuerdos, a los momentos en que te miraba como si fueras todo su mundo. Ella, en cambio, empieza a recolectar mentalmente las veces que no estuviste, las discusiones que no se resolvieron, los gestos que dejaron de aparecer. No es que esas cosas no importaran antes, es que ahora le sirven de combustible para justificar su salida. Y cada vez que lo piensas, duele. Pero no es un dolor agudo como un golpe, sino un dolor lento, constante, que se instala en el pecho y te acompaña incluso cuando intentas distraerte. Porque el amor, cuando empieza a morir en silencio, no avisa con gritos ni portazos. Se apaga como una vela que al principio arde con fuerza, pero cada segundo pierde un poco de vida. Y no importa cuánto intentes soplar para que reviva, la cera ya se está derritiendo, y cada gota que cae es tiempo que no puedes recuperar. La ves ahí, todavía presente, pero ya no está del todo contigo. Es como abrazar un cuerpo caliente sabiendo que la distancia ya empezó a crecer por dentro. Como hablar con alguien que asiente con la cabeza, pero cuya mente ya está en otra conversación, en otro lugar, tal vez con otra persona. El peor engaño no es la mentira explícita, es la presencia vacía. Porque mientras tú crees que estás luchando por el amor, ella solo está esperando a que la vela se consuma por completo para, con calma, decirte, lo intenté, pero no funcionó. Y ahí entiendes que no fue falta de amor lo que te derrotó, fue no ver que el amor estaba muriendo mucho antes de que te lo dijeran. 2. La frase clave. La mayoría de mujeres infieles no empiezan con una confesión, empiezan con una frase. Y esa frase, aunque suena suave y hasta razonable, es un bisturí envuelto en terciopelo. Puede ser. Siento que ya no conectamos como antes. Es que hemos cambiado mucho. Necesito espacio para pensar. Frases que parecen honestas, incluso maduras, pero que en realidad funcionan como cortinas de humo. Su objetivo no es abrir un diálogo sincero, sino prepararte para aceptar una distancia que ya decidió tomar. Piensa en esto. Cuando una mujer siente culpa por lo que está haciendo, su mente busca una forma de suavizar la narrativa. No quiere ser la que traicionó, sino la que se alejó porque la relación se estaba apagando. Y si logra que tú lo creas, ya ganó. Porque en su cabeza, la culpa cambia de lugar. Ya no es su acción la que destruye la relación, sino un proceso natural en el que ambos se fueron perdiendo. Esto es psicología pura. La mente humana necesita coherencia. Si ella actúa en contra de sus propios valores, sentirá disonancia interna. Y la manera más rápida de calmar esa incomodidad es reescribir la historia para que sus actos tengan sentido, aunque sea una mentira que solo funciona dentro de su cabeza. Por eso, esa frase clave nunca llega sola. Viene acompañada de gestos sutiles, contacto visual más breve, abrazos que se sienten mecánicos, respuestas que antes eran largas y ahora se reducen a monosílabos. Te habla, pero ya no te entrega la mirada. Te escucha, pero la mitad de su atención está en otro lugar. Y aquí está lo más peligroso. Como hombre, si estás emocionalmente invertido, puedes escuchar esa frase y pensar que es una oportunidad para reconectar, cuando en realidad, para ella,
es el inicio del cierre. Es como si te dijera, ya empecé a caminar hacia la puerta, pero quiero que creas que solo estoy estirando las piernas. La ironía es que muchas veces, el hombre que escucha esto no siente alarma, sino esperanza. Cree que es un llamado a mejorar, a recuperar la chispa. Siente que aún hay tiempo, que si se esfuerza lo suficiente podrá revertir lo que está pasando. Así que empieza a moverse. Planifica salidas que antes no eran necesarias. Prepara sorpresas que antes nacían de forma natural. Envía mensajes llenos de cariño que antes fluían sin esfuerzo. Se convence de que esas acciones son el antídoto, de que, con paciencia, ella volverá a mirarlo como lo hacía antes. Pero lo que ignora, y aquí está la tragedia, es que ya no está compitiendo con una versión cansada de su relación. Está compitiendo con el recuerdo idealizado de otra persona. Alguien que, en la mente de ella, ahora representa todo lo que siente que le falta. Y eso es una batalla desigual, porque no se pelea contra un hombre real con defectos y rutinas, sino contra una fantasía construida en la emoción del momento. Tus mensajes bonitos llegan, pero ella los lee mientras piensa en otra voz. Tus planes para reconectar se cumplen, pero ella sonríe por cortesía, no por deseo. Cada esfuerzo tuyo es como intentar encender una llama con un fósforo mojado. El gesto está ahí, la intención está ahí, pero la chispa no prende. Lo más injusto es que, mientras tú te desgastas para recuperar lo que amaneció roto, ella solo está confirmando que ya no siente lo mismo. Y así, sin decirlo en voz alta, tu esfuerzo se convierte en su excusa perfecta para concluir. Lo intenté, pero ya no hay nada que hacer. Y ahí, sin darte cuenta, entras en el juego emocional más injusto que existe, tú luchando por revivir algo, mientras ella, en silencio, ya está ensayando cómo contarte que lo intentó, pero no funcionó. Tú inviertes tiempo, energía y hasta orgullo en demostrar que aún hay algo que salvar. Organizas salidas, buscas conversaciones profundas, intentas sorprenderla con detalles, creyendo que esos gestos son semillas que darán fruto. Pero lo que no sabes es que esas semillas caen en un terreno que ella ya decidió abandonar. Mientras tú piensas en planes para reconectar, ella piensa en frases para suavizar el golpe. Frases ensayadas frente al espejo, con el tono justo para sonar respetuosa pero definitiva. No busca que la odies, busca que la entiendas, para que su salida no parezca una traición, sino una consecuencia inevitable. Es como jugar una partida de ajedrez en la que tú todavía crees que puedes ganar, sin saber que ella ya tiene mate en 3 movimientos. Y lo más doloroso es que, en ese escenario, no hay empate posible, o pierdes o pierdes. Al final, cuando llega el momento, te mira a los ojos con esa mezcla de tristeza y alivio, y suelta el discurso que ya había pulido en su mente. Lo intenté, de verdad, pero no funcionó. Y tú, roto, repasas en tu cabeza cada esfuerzo, cada palabra, cada noche en la que diste más de lo que recibiste. Y entiendes que, en realidad, ella no estaba intentando salvar nada. Estaba intentando salir sin sentirse culpable. 3. El patrón psicológico. Las mujeres, cuando deciden distanciarse, rara vez lo hacen con un portazo. Son maestras en disfrazar el cambio con un lenguaje emocional tan sutil que incluso puede sonar a amor o preocupación. No dicen, ya no quiero estar contigo. Dicen, me siento rara últimamente, no sé qué me pasa, o solo necesito aclarar mis ideas. Es un proceso calculado, a veces consciente, a veces instintivo, para que la verdad no caiga como un ladrillo, sino como una llovizna lenta que, con el tiempo, empapa sin que te des cuenta. No buscan que tú reacciones con enojo o desconfianza de inmediato. Lo que buscan es que aceptes, poco a poco, que algo cambió hasta que tú mismo completes el rompecabezas. Y cuando lo armes, ya sea demasiado tarde para revertirlo. Y aquí está el truco más cruel. Cuando finalmente lo descubres, sientes que no tienes derecho a reclamar. ¿Por qué? Porque en tu mente, ella ya te había estado advirtiendo. Tú mismo piensas, sí, ya lo veía venir. Ese es el efecto que logra su patrón. Convertir una traición en algo que parece un desenlace inevitable, casi lógico. El problema no es únicamente que ella te engañe. El problema más grande es que tú ignoraste las señales que estaban justo frente a tus ojos. No es que no existieran,
es que estabas demasiado cómodo, demasiado seguro de que eso no podía pasarte a ti. Pero la comodidad es un enemigo silencioso, porque cuando dejas de observar, dejas de proteger. Déjame decirlo sin suavizarlo. Si escuchas esas frases y notas que su interés en ti baja, no te quedes callado. La neutralidad, en este contexto, no es prudencia, es rendición anticipada. Porque el silencio es el terreno fértil donde crece la traición, donde las raíces de la mentira se profundizan hasta que arrancarla se vuelve doloroso o imposible. Y aquí viene la pregunta incómoda, esa que ningún hombre quiere hacerse, pero que tarde o temprano lo alcanza. ¿Estás dispuesto a ver la verdad, aunque duela, o prefieres seguir viviendo en la ilusión hasta que te la arrebaten de golpe? Porque, seamos honestos, la mayoría de los hombres no pierden a la mujer de un día para otro. No es un golpe seco, es una hemorragia lenta. La pierden en miradas que ya no sostienen la misma intensidad, en abrazos que duran menos, en besos que saben más a rutina que a pasión. La pierden en conversaciones donde se callaron por miedo a parecer inseguros, donde dejaron pasar señales porque pensaron que no era para tanto. Lo trágico es que ese silencio, que muchos confunden con autocontrol, en realidad es un suicidio emocional a cámara lenta. Porque, amigo, a veces callar no te hace fuerte, te hace invisible. Invisible en sus prioridades, invisible en sus pensamientos, invisible en ese lugar del corazón donde antes estabas tú y ahora hay un espacio que ella está llenando con algo, o alguien, más. Y mientras tú crees que evitar el conflicto es proteger la relación, que guardarte lo que sientes es la mejor forma de no romper lo que aún queda, ella interpreta tu silencio de otra manera. Para ella, ese silencio no es señal de fortaleza ni de paciencia, sino de indiferencia. Es como si estuvieras dejando de ser un guerrero en la batalla por mantenerlos juntos y te estuvieras convirtiendo en un espectador distante, alguien que ya no le importa lo que pasa ni cómo se siente. Porque en el lenguaje emocional de una mujer, el silencio no es ausencia de ruido, es ausencia de interés. Y el interés es la gasolina que mantiene viva la llama del amor. Ahí está el doble filo que pocos hombres ven hasta que es demasiado tarde. Lo que tú llamas prudencia, respeto o evitar peleas, puede ser exactamente lo que la convenza de que no hay nada que luchar. Cada vez que te callas, cada vez que decides no hacer un problema de esto, envías un mensaje invisible pero poderoso: no me importa lo suficiente para pelear por nosotros. Y para ella, ese mensaje es peor que una discusión fuerte o una pelea porque al menos en el conflicto hay pasión, hay vida. Pero en la indiferencia solo hay un vacío que crece y que la distancia, poco a poco, hace imposible salvar. Es como si estuvieras dejando la puerta abierta para que se vaya, sin siquiera darte cuenta. Mientras tú intentas proteger lo que queda, sin saber, lo estás dejando escapar con tus silencios. La pregunta es: ¿vas a esperar a que el golpe final te despierte, o vas a tener el valor de mirar de frente lo que ya está ocurriendo y actuar antes de que sea irreversible? Ahora quiero que me digas en los comentarios, ¿alguna vez escuchaste esa frase y después descubriste la verdad? Tu historia puede abrirle los ojos a otro hombre. Y si quieres conocer las 5 señales más peligrosas de que una mujer ya no es leal, suscríbete, porque el próximo vídeo te va a incomodar, pero también te va a salvar.